radial que todos los martes nosotros, con la gracia del Señor, estamos realizando aquí en su emisora Luz Day 1260 AM. Este programa que se llama Dialoguemos Nuestra Fe, bajo la dirección general de Monseñor Óscar Urbina, en el máster Catherine Moreno Gamboa, y con la compañía del padre William Hill, quienes habla el padre Juan Andrés Barrera. Hoy les damos la más cordial bienvenida a este espacio radial que con mucho cariño realizamos para todos ustedes. Vives y reinas para siempre, solo para ti la gloria, el honor y majestad al que... Padre William, tenga un muy buen día, extrañando los 8 días, qué bueno que esté otra vez con nosotros. Muchísimas gracias, querido Padre Juan Andrés. Y sí, mi saludo cariñoso a todos nuestros oyentes y mis excusas por no haber podido asistir. Hace 8 días teníamos pues vaya un saludo entonces al Colegio Cooperativo en sus 40 años de existencia. Creo que ya es el único colegio cooperativo que queda en nuestra ciudad. Y por lo mismo, pues nuestra felicitación por esta labor durante estos 40 años y por lo que significa esa comunidad escolar. Estábamos celebrando en la Eucaristía de sus 40 años con mucha alegría y también con muchos sentimientos de gratitud para con Dios nuestro Señor. Por eso quisieron que el centro de esta celebración fuera la Santa Eucaristía. Pero aquí estamos una vez más con mucho cariño para compartir con nuestros hermanos y este diálogo continuo en la fe, esta oportunidad que Dios nos está concediendo por trabajar por la evangelización, muy sencillamente haciendo el eco del catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, replicando precisamente las enseñanzas y tratando de entender nosotros mismos toda la riqueza y profundidad que hay contenida en este texto, que es un regalo de Dios, que es una verdadera gracia que el Señor nos concedió por medio de el Papa Juan Pablo y ese grupo de cardenales y teólogos, obispos y también laicos que contribuyeron a la elaboración de ese catecismo, entre ellos en su momento el cardenal Ratzinger, después nuestro Papa Benedicto XVI, y todos esos mejores hombres que Dios siempre ha tenido y se ha reservado en nuestra Santa Madre Iglesia. Pues con mucho gusto empecemos nuestra oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los creyentes con la luz del Espíritu Santo, concédenos gozar de tus consuelos inefables para gustar, amar y actuar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Y ahora que lo mencionó, esta era la jaculatoria que solía repetir Monseñor Luigi Giussani, del que hoy justamente se celebran, si no estoy equivocado, los 8 años de su fallecimiento. Monseñor Luigi Giussani es el sacerdote italiano de la diócesis de Milán, fundador de Comunión y Liberación. Este movimiento comprometido precisamente con las tareas de la evangelización, especialmente en los ambientes académicos, universitarios y de colegio, tratando de acompañar a los jóvenes en su experiencia de fe y tratando de darles o ayudarles a dar respuesta a todo el que se las demande de su propia esperanza, de su propia fe. Un saludo cariñoso a todos nuestros amigos de Comunión y Liberación en el Llano y en Colombia. Sí, Padre, pues estas fechas son muy importantes tenerlas en cuenta y de verdad que sabemos que fue un aporte muy grande el que hizo Monseñor Luigi Giussani a través de este movimiento Comunión y Liberación, que aquí precisamente en Villavicencio su merced está también acompañando con un grupo de laicos. Saludamos a don Melco, que, sí señor, que siempre ha estado ahí también perseverando en este itinerario, en este caminar a través de esta espiritualidad. Un saludo para él, para todos los del movimiento a todos los del movimiento Comunión y Liberación. Padre, pues entonces, como el tiempo es tan cortico siempre aquí en la radio, vamos nosotros ahora al numeral 341 para continuar, como lo estamos haciendo, estudiando el párrafo 5 de El cielo y la tierra,
en este artículo primero de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Nosotros estamos haciendo este itinerario de la fe a través del catecismo de la Iglesia Católica. A través de este catecismo que nos presenta 4 grandes partes, que nos está dividido en capítulos, estos a su vez en artículos. Así que estamos en el capítulo primero, en el artículo primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Párrafo 5, artículo 341. Los que están siempre acompañándonos con su catecismo en mano y los que de pronto no tienen acceso al catecismo, pues nos van acompañando también con esta lectura y también con esta explicación que nos está permitiendo profundizar. Estamos hablando del mundo visible. Ya hablamos en los programas pasados acerca de la parte celeste, invisible, las realidades de los ángeles, la realidad de los ángeles, sobre todo pues viéndolos en este contexto del catecismo de la Iglesia Católica, muy centrados en lo que la Iglesia nos enseña, tratando de denunciar quizás algunas prácticas que no son tan católicas y en las cuales quizás a veces incurrimos por ignorancia o porque no tenemos el conocimiento de lo que la Iglesia nos invita a tener frente a esta realidad maravillosa de los ángeles. El mundo visible fue lo que empezamos nosotros a trabajar en el programa pasado. Decíamos que Dios es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Decíamos que toda criatura posee su bondad y su perfección propias, obviamente pues porque provienen de Dios, pero el Señor a cada uno en su amor inefable, después de haber creado, como dice el Génesis, y viendo que todo era bueno, concede a las criaturas esa propiedad también de participación de su bondad y su perfección. La interdependencia de las criaturas, que es lo último que hablábamos nosotros, para continuar ahora con la belleza del universo. Padre William. Muy bien. Esa belleza del universo se expresa en el orden y la armonía del mundo creado, que derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. Dios quiso todas las cosas cuando fue creando los seres según una especie, según su especie. El hombre las descubre, esas relaciones entre los seres, progresivamente. Las descubre como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Esta manera de expresarse el catecismo pues recoge la mismísima carta a los romanos, donde San Pablo reprochaba precisamente a los contemporáneos, especialmente a los filósofos griegos, el hecho de no haber trascendido de la belleza de las criaturas y haberlas adorado, haber adorado la criatura en lugar de adorar el Creador, justamente embelesados, o sea, conmovidos por la belleza de las criaturas, lamentablemente se quedaron en las criaturas y no adoraron al Creador de ellas. Y nosotros en la tradición de nuestra iglesia pues tenemos esos grandes cantores de la belleza de la creación durante todos los siglos. Más adelante tendremos un himno de San Francisco ahí mismo en el catecismo y se nos viene a la mente el Cántico de las Criaturas también, que es atribuido a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, donde se invita justamente a reconocer la belleza de las criaturas, pero en ellas sobre todo las huellas del Creador. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. De esa manera, la poesía cristiana siempre ha cantado la gloria de Dios en sus criaturas.
Y nuevamente el catecismo nos pone de presente que entre las criaturas existe también una jerarquía, y esa jerarquía está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas las criaturas, eso siempre lo hemos sostenido con la palabra de Dios. Cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En Mateo 12:12. Para decir entonces que el Señor nos eleva en nuestra condición de criaturas por encima de las demás criaturas que Él mismo ha creado, porque quiso establecer una jerarquía entre las criaturas. Y en los relatos de la creación se va precisamente del relato de los seres más pequeños e imperfectos hacia la perfección que Dios quiso que quedara condensada en el hombre. Santo Tomás decía que el hombre es aquel momento de la creación en la que la creación toma conciencia de sí misma. La naturaleza toma conciencia de sí misma en el hombre, en el ser humano. Pues bien, de esa manera las criaturas quedan jerarquizadas por voluntad de Dios. Y de ellas, de esas criaturas, el hombre pues es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las otras criaturas. Dios creó al hombre y todas las demás criaturas, pero el hombre es puesto como cumbre de las criaturas. Existe también una solidaridad entre todas las criaturas, por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos la noticia de su autor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición. La hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Este cántico de las criaturas, precisamente atribuido a San Francisco de Asís, es una maravillosa expresión no solo de esa belleza de las criaturas y de la jerarquía que hay entre ellas, sino de la solidaridad que Dios quiso dejar entre las criaturas. Una solidaridad que en las palabras de San Francisco es hermandad, ¿no? Habla de las hermanas criaturas, por la hermana Agua, preciosa en su candor, por la hermana Tierra, que es toda bendición, y por la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color. Esta solidaridad entre las criaturas es propia de la santidad y de la mística cristianas, de ver en cada criatura no solo al Creador, sino de sentirse partícipe y hermano de toda la creación. Esto es hermoso porque de alguna manera refleja una de las tendencias del corazón humano, que es el de sentir gusto por la compañía de las otras criaturas, por ejemplo de los animales. Vivimos en un tiempo marcado por las mascotas. Hoy en día todos, o por lo menos muchos, empezando por los niños, quieren tener una mascota, una criaturita con la cual entonces, distinta a un ser humano, tener una compañía y tener una posibilidad de jugar y de consentir y alguien por quien preocuparse. Eso es un signo, me parece, en sí mismo bello y hermoso de esta solidaridad que Dios quiso dejar con todas las criaturas. Pero también tenemos que advertir, y con esto nos ayudamos de las reflexiones del cardenal Bergoglio en su momento, en nuestro actual Papa Francisco, cuando ya advertía que constituye también un escándalo el gastar cifras astronómicas de dinero en el cuidado de las mascotas,
cuando todavía en tantos países del mundo hay personas que siguen muriendo de hambre. Precisamente el amor a las mascotas, el amor a las criaturas, que es cosa bella y noble, no nos debe, sin embargo, dejar o no nos debe hacer caer en un desorden en cuanto a esa solidaridad con las criaturas. Tenemos que poner al hombre, al ser humano, en la cumbre de la creación como Dios lo quiso, y nuestra primera preocupación debe ser por el bienestar de los seres humanos y después de los animalitos. ¿Cuántos dineros se gastan, por ejemplo, en la peluquería de los animalitos, de los perros, de las mascotas? Dineros, y no vamos a entrar aquí en escándalos a lo Judas, pero sí seamos realistas. Muchos de pronto consideran un gasto de primera necesidad y hasta urgente el ocuparse de la belleza de su mascota, descuidando de pronto que con ese mismo dinero podrían favorecer a una familia entera que está a veces pasando graves necesidades. Esto lo decimos no en detrimento de los negocios de las veterinarias, sino que lo queremos decir más bien es como una llamada de atención a nosotros a priorizar en nuestros gastos ese orden de las criaturas que Dios quiso dejar y establecer. También, Padre, en este punto, pues podemos, en ese sentido de la solidaridad entre todas las criaturas, pues recordar pues la importancia que tiene dentro de la oración el contacto y el encuentro con la naturaleza, y al mismo tiempo pues el sentir uno que con toda la creación puede, bueno, debe y puede alabar a Dios. Me acuerdo de una canción cuando muy pequeño la hacíamos, yo hace tiempo no la interpreto, decía: oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, en los montes eres el alto, en los valles tú eres el verde, en las flores sus colores, y en el río eres el sonido de las piedras que lleva al río. Entonces es también de pronto unidos un poco a este himno hermoso de Daniel, del libro de Daniel, cuando dice: cielos y tierra bendecidan Señor, fieras y ganados, aves y peces, luz y tinieblas, bendecidas. Es también un sentido muy bonito cuando uno en la oración entra como en esa comunión con toda la creación, ¿no? Muy bien. Y sobre todo, precisamente, en todas las criaturas descubre al Creador, que este es como lo típico de nuestra experiencia judeocristiana, que de las criaturas salta al Creador, no se queda en ellas, y al contrario, ama a las criaturas precisamente porque le reflejan la grandeza, el poder, la belleza del Creador. Y también me parece que esto nos ayuda a entender cuáles son las auténticas razones de una práctica auténticamente ecológica. O sea, nosotros también preservamos la naturaleza fundamentalmente, y el medio ambiente lo cuidamos fundamentalmente para que sirva de casa al hombre y el hombre pueda en la naturaleza glorificar a Dios. Porque también tenemos que decirlo, creo que alguna vez lo hemos mencionado por este medio, que a veces hay un ecologismo que pretende eliminar al hombre para que la naturaleza por fin tenga toda su libertad y toda su posibilidad de crecer, de desarrollarse sin la depredación, como se suele decir, que el ser humano causa sobre ella. Es verdad que a veces hay un desorden en el modo de usar los recursos que Dios nos deja en la creación. Es verdad que hemos cometido gravísimos errores en cuanto a la contaminación, en cuanto al despilfarro también, y en cuanto al maltratamiento de la naturaleza y del medio ambiente. Pero es verdad también que el ser humano está llamado justamente a darle e imprimirle a la creación una dinámica de producción en favor del ser humano y en favor de la naturaleza misma. Si los bosques no hubiesen sido cultivados como oportunamente se hizo, pues serían solamente selvas, y selvas a veces impenetrables que también causan dificultades y estragos a la vida de algunos otros seres, por ejemplo a la vida del hombre. Entonces, no basta, digámoslo así, el hombre puesto en medio de la naturaleza, no basta la naturaleza, es necesario contemplar al hombre puesto en medio de ella para cultivarla, para hacerla crecer, para hacerla producir,
para ayudarla también a embellecer. Pensemos en lo que ha significado para la humanidad y para el desarrollo de la industria alimentaria, todos los cruces de los animales para que produzcan, por ejemplo, más leche, ¿no? Y mejor. Cómo ha contribuido tanto la ciencia a mejorar los cultivos, la agricultura misma, cómo se han mejorado las técnicas, en fin, cuánta bendición ha significado que el hombre haya puesto lo mejor de sus capacidades y lo que ha ido descubriendo al servicio de la alimentación y al servicio de la mejora del medio ambiente en general. Bien, padre, vamos a entrar ahora en lo que es el Sabbath como culminación de la obra del Señor. Vamos antes a escuchar una hermosa canción de la hermana Glenda, que va a estar con nosotros en el Concierto Internacional de Música Religiosa en Semana Santa, Dios mediante. Y vamos también a unos importantes anuncios. Ya volvemos, estamos aquí en Dialoguemos Nuestra Fe. Estás escuchando Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Señor, tú me examinas y me conoces. Cuando me siento y me levanto, tú me conoces, tú me conoces. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me conoces, tú me conoces. Si digo que me sorba la tiniebla, lo oscuro para ti es claro como el día. Tú me conoces, tú me conoces. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno de mi madre. Tú me conoces, tú me conoces. Cuando en lo oculto me iba formando, tus ojos ya veían mis acciones. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Tú me conoces, tú me conoces. Los 13 de cada mes, solemne Eucaristía a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Vereda Vanguardia. Recuerda, los 13 de cada mes. Informes 664-8637, 314-442-2992. No faltes.
Todas las noticias de nuestra Iglesia Católica en Colombia y en el mundo, encuéntralas en el informativo Eco Llanero, anunciando la buena noticia. Eco Llanero, adquiérelo en tu parroquia, en la librería Amigo de Jesús y en tu emisora Lux Day. La tienda Club Amigos de Jesús invita a nuestras próximas peregrinaciones. San Andrés Misionero, del 1 al 4 de mayo. Vuelta a la isla, visita a Johnny King. Acompañamiento a parroquias y familias necesitadas. Y el sábado 15 de marzo, peregrinación a Monserrate y Guadalupe en Bogotá. Informes 312-541-3907. 312-541-3907, 662-5319. 1260 AM, Lux Day, la emisora que ilumina tu vida. Nueve y 32 de la mañana, continuamos entonces en este diálogo de nuestra fe, ahora ya hacia el final de este párrafo. El catecismo, padre, aquí en el numeral 343, cuando habla de que el hombre es la cumbre de la obra de la creación, pues no hace muchas explicaciones, y lo veo, me parece que es porque más adelante, ya en el párrafo 6, se centra propiamente en el hombre. Obviamente la obra magna de la creación, ¿cierto? Vamos entonces al numeral 345, el sábado, culminación de la obra de los 6 días. Dice que el texto sagrado en el que encontramos, dice que Dios concluyó en el 7º día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Y entonces el catecismo nos presenta la explicación de este párrafo en los numerales siguientes. El sábado, este es un término hebreo. Entonces vamos, padre, a explicar a nuestros queridos oyentes esta última parte de este párrafo. El sábado, Shabbat, como tiempo de Dios. Porque aun cuando el catecismo dice que el hombre es la cumbre de la obra de la creación, Dios es la cumbre del hombre. Dios está por encima de la creación, por encima del hombre. Por eso no termina este relato con la creación del hombre, sino con el sábado. Es decir, con el tiempo de Dios, con la eternidad de Dios ya prefigurada en el sábado, y también y sobre todo con la certeza de que Dios es el creador. Es el creador y el hombre es criatura. Y el sábado, culminación de esa obra de los 6 días, el texto sagrado dice que Dios concluyó en el 7º día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo este día, según el Génesis. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Y vamos a trabajarlas precisamente porque son demasiado importantes y cobran en nuestros días una grandísima actualidad. En la creación Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en los cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él el signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Aquí me parece se nos está recordando precisamente lo que tratamos de decir al comienzo, que la creación no es explicable por sí misma. La creación siempre es referencial, incluyendo el hombre. El hombre es referencial a su Creador. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos
y tampoco podemos manejar nuestra vida y nuestra naturaleza humana y la creación misma con absoluta autonomía. Ha sido Dios quien nos ha creado y que ha establecido también nuestro modo de vivir. Y pretender vivir nuestra historia personal, social, la historia de la humanidad, nuestro quehacer cotidiano, pretender vivirlo sin tener esa referencia a Dios, no es otra cosa que fuente de grandes sufrimientos, de muchas catástrofes y de muchos males. Es la pretensión de querer emplear una máquina maravillosa, delicadísima y compleja, como es el ser humano, sin tener en cuenta para nada las instrucciones de uso, sin tener para nada presente que Dios dejó unas indicaciones muy precisas. En ellas está incluida, por ejemplo, esta del sábado, el sábado. Por eso dice que la creación está hecha con miras al sábado y por tanto al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Operi Dei nil preponatur. Nada se anteponga a la dedicación a Dios, dice la regla de San Benito, por ejemplo. Y de esta manera está indicando el recto orden de las preocupaciones humanas. El sábado, por lo tanto, pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación. En esto debemos insistir precisamente porque sólo así salimos de esa especie de egolatría en la que los seres humanos podemos caer cuando hacemos referencia precisamente a que somos la cumbre de la creación, pero nos olvidamos de que toda la creación, incluyéndonos nosotros mismos, está en función del Creador, está para adorar al Creador y para reconocer el puesto que el Creador ocupa precisamente en nuestra obra, en nuestra vida, en la creación entera. Lo que permite que no caigamos en esa, repito, egolatría o en ese egoísmo humano, cuando consideramos que somos nosotros el centro del universo, que esa sería una de las maneras precisamente en las cuales la filantropía de todos los tiempos pareciera haber caído, dándole al hombre una centralidad que sí la tiene, pero en la medida en que es referencial al que es verdadero centro de todo, que es Dios nuestro Creador, y Dios que envió a su divino Hijo a este mundo. Así como dijimos en la creación de los ángeles, que fueron creados para Él, para Cristo, también debemos decir entonces, el ser humano fue creado por Cristo y para Cristo. Y entonces así nuestra naturaleza humana alcanza esa posibilidad de realización, porque saliendo de sí misma se realiza. Saliendo entonces nosotros de ese centro, es como podemos realizar toda la potencialidad de nuestro ser, porque nacimos precisamente fue para alabar al Creador y colmar las obras de la creación con los cantos de alabanza al Creador. Aquí también pone una centralidad muy importante, es el culto. El culto que es la forma concreta y explícita de la adoración. No basta con trabajar, no basta con hacer las cosas con mucho sentido de honestidad y de esfuerzo. Es necesario hacer el silencio, hacer la pausa, hacer el descanso y dedicarse a la oración, dedicarse a la contemplación, dedicarse a la alabanza del Dios creador. Eso es bueno para el hombre y por eso Dios fue que lo mandó. Dios lo mandó no para que estuviéramos entonces nosotros en un continuo himno de alabanza para que Él fuera cada vez más grande, ¿no? Porque como lo dice la misma liturgia, aunque nuestras bendiciones no te enriquecen, ni nuestras alabanzas implican ningún incremento en ti, nosotros sin embargo somos los que necesitamos alabar a Dios para crecer y para incrementar en nosotros la posibilidad de realización de nuestro propio ser y de nuestra propia parábola espiritual. Así es que el puesto del sábado es demasiado importante, y lo decimos con este énfasis porque, como en todos los tiempos, en este aún más lamentablemente, se está perdiendo la conciencia del día del descanso y del día del culto. En nuestras
a veces lamentablemente hay que decirlo, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Hay muchas personas que viven el domingo como si ya no fuera el día del Señor. Y habrá que explicar brevemente cómo es el domingo precisamente, que aquí el catecismo lo presenta como el octavo día, pero es en realidad la perfecta continuación del Shabbat. Nosotros celebramos el domingo como el Sabbat, ¿no?, de Israel, pero para nosotros es el día del Señor, porque el domingo, el octavo día, entonces, un día por encima de los 7 días de la semana, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces no es un día que se agrega, sino es el día que le da plenitud a todos los tiempos. El día de la resurrección del Señor es nuestro Sabbat, es nuestro día de descanso, es nuestro día en el que nos dedicamos al culto de Dios y también sí al descanso naturalmente. Pero no podemos caer como estamos cayendo en la desacralización del día del Señor. No es concebible para una sociedad que se pretenda sana destruir el día del Señor. No habrá más progreso en las sociedades, no habrá más crecimiento económico despreciando el día del Señor. Querer impedir que la máquina de producción pare, haciendo del domingo un día laboral común y corriente, no es lo más recomendable para una sociedad. Para la nuestra, no. Para ninguna sociedad. Respetemos el día del Señor y el Señor mismo nos recompensará. ¿Qué hay? Bueno, en primer lugar, padre, está claro ahí, el catecismo nos explica por qué nosotros le damos prioridad al domingo y no al sábado, ¿no? La palabra sábado, entonces, como tal, no hace referencia, o sea, nosotros le damos una significación distinta quizás a la que interpretan algunos hermanos separados, que interrumpen completamente sus labores. Ellos sí lo cumplen mejor que nosotros en ese sentido, ¿no? El sábado, o sea, el sábado es el día de descanso, el día del Señor. Los judíos quizás ya lo interpretaron de una forma ya tan legalista que se les olvidaba la caridad, ¿no? Precisamente, o sea, por no excusados, pues, en ese día de descanso. Criticaban incluso a Jesús cuando hacía un milagro en sábado. Bueno, ahí explica el catecismo brevemente por qué para nosotros el sábado no es el día del Señor, no es el día de descanso, como lo acusan algunos hermanos separados, diciendo que nosotros no cumplimos ese mandamiento, ¿no?, que es el tercer mandamiento. Justamente, nosotros empezamos a vivir, como consta en los Hechos de los Apóstoles y en los mismos Evangelios, empezamos a vivir como día del Señor, como día de descanso, el domingo. ¿Por qué? El domingo nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y porque, como lo hemos entendido siempre con la luz del Espíritu Santo, el día de la resurrección del Señor marca el día de la redención. Y la obra de la redención es más grande que la obra de la creación, la completa. Y la perfecciona y la eleva. Por lo tanto, si el sábado era el día de descanso conforme al relato de la creación del mundo, el domingo es ahora el día del descanso conforme a la resurrección de Cristo, porque Cristo hace nuevas todas las cosas y le da un nuevo significado al tiempo, a la historia y a la eternidad. Nuestra eternidad es con Cristo, es en Cristo. Y por lo tanto, en la observancia del domingo como día del Señor nos pone a nosotros a cumplir también con el sábado, porque justamente por ser día del Señor, en ese día nos comportamos de manera distinta. No buscamos nuestros intereses, sino los del Señor. No buscamos entonces nuestra riqueza, nuestro provecho económico. Trabajamos para alcanzar más dinero ese día, no, sino todo lo contrario. Ese día cesamos en nuestro trabajo, corremos, entre comillas, el riesgo de no recibir dinero ese día y lo dedicamos al Señor. En esto el llamado hay que hacerlo y claro y vehemente, especialmente a todos los industriales, a los comerciantes, a todos aquellos hermanos que producen trabajo, pero que obligan entonces a sus trabajadores a que también el domingo lo dedican al Señor.
Y en algunos casos hay que ver desde tempranísimas horas de la mañana hasta altísimas horas de la noche de un domingo, trabajadores también metidos en sus almacenes especialmente y en sus industrias. Es verdad que hay algunos oficios que por su importancia social tienen, por decirlo así, el derecho y hasta el deber de trabajar en domingo. Pero precisamente son aquellos que son de gran utilidad para los demás. El mantenimiento de las centrales eléctricas, por ejemplo, para que las ciudades sigan funcionando. Los mismos servicios básicos. Aún en algún caso también hasta los supermercados, para que siendo el único día en que algunas personas pueden hacer su mercado semanal, lo puedan hacer, ojalá en familia. Pero basta. En cambio, que todo almacén, que toda industria, que toda fábrica tenga que estar trabajando también el domingo, porque es que no podemos perder un día de ventas, es en realidad un signo de decadencia. Es una expresión de una sociedad que va perdiendo su fe y que va perdiendo la certeza de que el que nos da todas las cosas es Dios nuestro Señor. Yo lo considero personalmente un signo grave y preocupante. Preocupante, además que se dan razones que son bastante peregrinas cuando se le dice, no, pues es que si no se trabaja el domingo, entonces la producción baja y entonces va a haber más hambre, va a haber más dificultades para sacar el país adelante, etcétera, etcétera. Yo digo, esto es mentira. Esto no es verdad, esto no es verdad. La historia lo ha demostrado, la historia lo ha demostrado. Cada vez que más una nación, un país y una máquina productiva pone los valores del servicio a Dios y el respeto al descanso de las personas por encima del deseo de ganancia, es cuando más se desarrolla, es cuando más crece, es cuando más civilización alcanza. Mientras que todo lo contrario, cuando todo se somete a la ley económica, a la ganancia, la ganancia, la ganancia, el ser humano siempre sale perdiendo. Es un llamado también para confiar en el Señor. Claro. Porque, o sea, para priorizar. Sí. Primero el Señor, primero Dios, y yo sé que también porque lo pongo en el primer lugar y porque confío en Él, pues dedico a Él también el tiempo que le corresponde. Claro. Y sé que Dios me va a bendecir, sé que Dios va a prosperar. Efectivamente, este afán, Padre, que quizás está movido por, como usted lo decía también, por esta sociedad que en la que impera, ¿cierto? Este sistema económico capitalista, lo que busca es la producción. Pero en el caso concreto, pues, de nuestros oyentes, efectivamente, creo que la mayoría, pues, prioriza, ¿cierto? El domingo. Para muchos es una angustia el no poder ir a misa, pero no solamente es el trabajo, que nos quedamos de verdad como con el eslogan de Uribe, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar. Y hay personas que lo tienen tan presente que de verdad se vuelven esclavos del trabajo y descuidan su relación con Dios y este día especialmente que está consagrado a Él. Y personas que son quizás creyentes, católicos, que tienen su crucifijo en la oficina, pero que olvidan algo importante y esencial en la vida de la fe, como es el cumplimiento de este día consagrado al Señor. Se me venía, Padre, ahorita en la música hay 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas básicas que representarían como los 7 días, ¿no? Y cuando dice acá el octavo día, que es el nuevo día, ¿cierto? Por decirlo así, pienso en así se llama en la música la octava, cuando pasa de el do al siguiente do, al agudo, cuando terminan las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, vuelve y empieza. Entonces es la octava. Y pues es bonito aquí el catecismo, nos dice el octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre es la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Perfecto. No solo el trabajo se convierte en un obstáculo para cumplir, ¿cierto?, este día que está consagrado al Señor, en el que celebramos la obra redentora de Cristo, en el que vivimos esta experiencia maravillosa de la nueva creación, sino a veces también un exagerado descanso. Son los extremos, ¿no? Sí. Hay personas que se dedican tanto al descanso
El día de descanso es el día de descanso, pero no es el día de descanso en cuanto tal, sino es el día consagrado al Señor. Que se van a una finca con su familia, que o se la pasan todo el día durmiendo, viendo películas, que salen con su familia, y todo eso es importantísimo. Pero si descuidamos lo primero, que es el encuentro con el Señor, concretamente en la Eucaristía Dominical, pues ahí también estamos nosotros no priorizando lo que significa este día. Y la cosa más importante, me parece, de lo que estás mencionando, padre Juan Andrés, es que no se opone una cosa a la otra. Todo lo contrario, que el domingo sea el día de la salida en familia, es maravilloso y es muy bueno, pero que sea la salida en familia primero a la Eucaristía, primero a la Santa Misa. Que vamos a hacer un viaje. Muy bien, programemos nuestro viaje. ¿Dónde vamos a ir a la Eucaristía? Gracias a Dios hay tantos templos todavía en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra nación, que si vamos a hacer un viaje a otra ciudad, averigüemos. Hoy en día hay teléfonos, hay internet para averiguar los horarios de las Eucaristías. Hay muchas maneras de saber a qué horas hay Eucaristía en tal parte. Y no dejar la última. Bueno, si llegamos, vamos a la misa de 7 o de 8. No, por amor de Dios, la misa tiene que ocupar el primer puesto en el itinerario. ¿Cuándo vamos a ir a la Eucaristía? A la primera hora que podamos. No a la última hora, después cuando ya el cansancio nos vence y decimos, no, ya no alcanzamos a ir, o no, yo ya estoy muy cansado. Y esto también como una invitación que hago a nuestros hermanos que suelen ir a visitar a su mamá, por ejemplo, los que ya son casados y adultos, pero tienen todavía a sus padres, su mamá. Entonces las mamás, a veces digo yo, por lo que ellas mismas relatan, llegan sus hijos. Y bueno, las mamás todavía quieren desde luego atender a sus hijos, y los hijos ya que vienen a visitarlas, pues ellas se dedican y están con ellos, porque ellos vienen, se supone, a saludar a sus mamás y a contemplarlas un poquito, aunque a veces van a almorzar a la casa de las mamás, ¿no? Bueno, y las ponen a trabajar también ese día. Ya hablaremos de eso en otro momento. Pero me acuerdo que alguna vez en un diálogo con una de estas señoras hablábamos y les decíamos precisamente eso. Es que el mejor regalo que pueden hacerte tus hijos es, al visitarte, demostrarte que tienen la fe que tú les enseñaste. Entonces, cítalos a tal hora, sí, vengan conmigo a la Santa Misa. Si van a venir, vengan conmigo a la Eucaristía. Y vengan más temprano, no lleguen solo a la hora del almuerzo, y lleguen a la hora en que podamos ir a la Eucaristía juntos. O sea, el darle esa prioridad de la que tú hablabas precisamente a las cosas de Dios nuestro Señor primero que todo. Y la relación en familia, que sea para ayudarnos a todos los miembros de la familia a cumplir nuestros santos deberes con el Señor. No dejar el deber del Señor para lo último, o simplemente a un lado porque, no pude ir a misa porque vinieron los hijos a visitarme. O los hijos dicen, no fuimos a misa porque no fuimos a visitar a mi mamá. Sí, la verdadera familia se construye en torno a la fe, es en torno a la relación con el Señor. Dejarlo a un lado significa prácticamente despreciarlo. Pues retomando, padre, lo que decía, hagamos entonces de esta práctica del domingo una armonía perfecta, y cada día de la semana viviéndolo como el Señor nos lo pide. Que hagamos como en los acordes musicales, esa opción, que el primer día, que es el domingo de la semana, se convierta en el octavo, o sea, en el culmen de nuestra fe, reuniéndonos para orar, para que pueda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, tener esa armonía que brotan de una centralidad en Dios, en Cristo nuestro Señor. Y muy importante también lo que dices, porque justamente nosotros caímos ya en la mentalidad del weekend, ¿no? Del weekend, del fin de semana, el fin de semana. Para nosotros entonces sábado y domingo es el fin de semana. Pero eso es una mentalidad que también está de alguna manera haciéndonos perder de vista cosas esenciales, porque no es el weekend lo que celebramos, sino el primer día de la semana, la nueva creación. Nuestra semana comienza con el descanso, nuestra semana comienza con el reposo, nuestra semana comienza con la adoración, nuestra semana comienza con la libertad que Dios nos da, precisamente del yugo del trabajo, y comienza con una nueva creación. Entonces es lamentable que algunos reservan para el weekend las actividades que los destruyen, que los cansan, que los trasnochan, las discotecas que no cierran desde luego el sábado en la noche, ni el viernes en la noche, o yo no sé si tengan aquí horarios de regulación o no. Lo cierto es que llegan al fin de semana las personas justamente acabados, y el domingo gran guayabo, gran trasnocho, gran cansancio. La única alternativa es quedarse pasando la resaca en la casa, o simplemente no
cumpliendo los santos deberes con Dios, porque de pronto hemos convertido nuestros viernes, sábados y domingos en tiempos de rumba, y rumba a veces de manera pecaminosa y a veces de manera contraria a la voluntad de Dios. Padre, el tiempo se nos ha acabado. Dentro de 8 días vamos a retomar todo este tema del catecismo sobre el sábado y bueno, y todo lo que hemos compartido en el párrafo 5 acerca de la realidad celeste y terrestre, las realidades celestes y terrestres, celestiales y terrenales, haciendo el resumen, leyendo el resumen como siempre lo hacemos, pero ya no alcanzamos hoy. Dentro de 8 días retomamos justamente para hacer un repaso y continuar en este tema sobre el hombre como centro de la creación. Padre William, su bendición a esta hora del programa. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos concedes, por este programa que nos has permitido realizar y por estos hermanos que nos escuchan y por todos los que comparten con nosotros el diálogo en la fe. Haz que este diálogo, Padre, sea el reflejo, el eco de lo que con tu Santo Espíritu nos instruyes, nos enseñas y nos hablas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestros radioescuchas, y todos los que nos acompañan por estos medios y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz día a todos. Feliz día, Dios les acompañe.